Es indispensable una reflexión crítica y autocrítica, pero sobre todo una reflexión que sea a la vez inmanente y trascendente, una reflexión desde el pensamiento complejo, una reflexión que evalúe la historia y la transhistoria, la genealogía de las civilizaciones y la transcivilización. Es indispensable también reflexiones profundas sobre la constitución del sujeto y la desconstitución del sujeto y la reconstitución de los sujetos. Es indispensable analizar de una manera deconstructiva las estructuras de la subjetividad, sus narrativas y sus prenarrativas. Es decir, estamos ante la necesidad de una evaluación integral que abarque todos los espesores y planos de intensidad integrados de una manera dinámica y compleja. En ese sentido, vamos a intentar, pues, retomar una de las evaluaciones que se hicieron en su momento, en ese presente, sobre todos estos temas, solo que de una perspectiva que no pretendía ser compleja o del pensamiento complejo o desde la perspectiva compleja, sino que abarcaba una transición, un salir de los límites de la episteme moderna y obviamente salir de los límites específicos del marxismo y del existencialismo. Nos referimos al hombre rebelde de Albert Camus. Es hacer un parangón desde otra perspectiva, pero también desde otro momento y desde otra coyuntura, desde otro contexto, esta evaluación, que es sumamente necesaria en plena crisis ecológica, en plena crisis de la civilización moderna, en plena crisis del sistema mundo capitalista, en plena crisis del Estado-nación y del orden mundial. Y obviamente en plena crisis de todas las instituciones que se han venido fijando, edificando y preservando de una manera anacrónica hasta hoy. En ese sentido, comenzaríamos pues por los conceptos mismos que maneja Albert Camus en El hombre rebelde. Uno de esos conceptos tiene que ver con rebelión, otro de esos conceptos tiene que ver con revolución, otro de esos conceptos que integran ambos acontecimientos tiene que ver con el nihilismo inherente y sus formas proliferantes, sobre todo las más extremas, dramáticas y trágicas. Pero también tiene que ver con otras formas y miradas de la modernidad historicista, como por ejemplo con el concepto de historia. Y manejando los conceptos tiene que ver con
las contradicciones, contrastes y composiciones que se dan precisamente en el juego de estos conceptos y sus referentes, que son sus referencias ontológicas, por así decirlo, en otros términos, referencias con la realidad. En ese sentido, vamos a intentar, pues, retomar esos conceptos y ese análisis que hemos mencionado desde este contexto, desde esta coyuntura, que es una coyuntura álgida, al borde del abismo y del apocalipsis, en pleno siglo XXI. La rebelión tiene que ver con el desborde. Tiene que ver no solamente con una intimidad, con la convulsión en una intimidad, que puede en ciertos casos concebirse dentro del campo de la individualidad, pero ya sabemos que la individualidad es también un producto social, pero va más allá del individuo, porque la rebelión es el reconocimiento de toda la humanidad, y habla en reconocimiento de toda la humanidad, se revela en reconocimiento de toda la humanidad, de esa inmanencia y trascendencia que podemos llamar humanidad. Entonces, la rebelión es el desborde que acontece en el ser, en el acontecer del ser, que es el devenir, que acontece en el desborde del ser mismo, que demanda unidad contra todo lo que se revela, contra todo lo que considera injusticia, contra esa totalidad que es externa, que es impuesta, esa exterioridad que corresponde a la pretensión de totalidad, si se quiere, al totalitarismo, al que exige obediencia a ese absoluto o esa pretensión de absoluto, que es esa exterioridad impuesta institucionalmente. Albert Camus asume que el movimiento de la rebelión avanza hacia una insurrección metafísica, si ustedes quieren, a un deicidio que recupera al humano del humano, a la humanidad del humano, a ese ser inmanente, indestructible, que se revela como potencia. La rebelión no es nihilista, sino lo contrario, es afirmativa, es afirmación de lo humano, de la humanidad, de la potencia de la humanidad. De manera diferente, el nihilismo es la historia, y en eso coincide con Nietzsche, y quizás también con Jacques Derrida. El ser humano rebelde se encuentra más acá y más allá de lo sagrado, recuperando la humanidad, el sentido de la humanidad como valor. En este sentido también podemos decir y deducir que la rebelión no solamente es
una insurrección metafísica, sino una insurrección contra la metafísica, lo que no implica que sea materialista. Ese esquematismo dualista que opone idealismo y materialismo se desmorona completamente, porque también podemos decir que la rebelión es una insurrección contra este materialismo dado, contra ese realismo pragmático. Podemos decir, ya jugando metafóricamente, contra ese materialismo geológico. Se podría decir que la rebelión es la manifestación y expresión de la libertad. Hay que entender la libertad en su sentido amplio e irradiante, que abarca a la humanidad, que abarca el sentido mismo de la humanidad, que abarca la humanidad como posibilidad y proyección, pero también como memoria. Y en ese sentido, la rebelión tiene que ver no solamente con la libertad, sino con una libertad que tiene que ser entendida y descifrada desde la solidaridad. En una frase o en un enunciado ilustrativo y conceptual, Camus dice: me rebelo, luego existo. Se puede decir también que la rebelión es una sublevación contra la muerte. En el sentido, es una insurrección contra esta comprensión del destino a la muerte. Por lo tanto, contra esta expresión filosófica más clara del nihilismo, por ejemplo, la de Heidegger. Se puede entender la muerte como poder. Entonces, la rebelión es una rebelión contra el poder. El devenir de la rebelión no está exenta de contradicciones. Si la rebelión se realiza plenamente, si logra derrocar al amo, incluso matarlo, como ha ocurrido con los reyes derrocados, si se realiza con el deicidio, la muerte de Dios, los rebeldes están obligados a demostrar que controlan su destino y tienen que, paradójicamente, crear otro orden, a pesar que lo hagan con el costo del crimen. A estas alturas tenemos que preguntarnos el significado de rebelión o los significados de rebelión, su campo de posibilidades significativas. Obviamente, cuando hablamos de rebelión lo hacemos a partir de un lenguaje, de una historia de los lenguajes, pero también de determinadas concepciones, sobre todo modernas. Es una buena pregunta decir
¿Desde cuándo podemos hablar de rebelión? ¿Cuándo la rebelión adquiere su connotación? Camus vincula su arqueología, para hablar en ese sentido, la arqueología de la rebelión, que no es un concepto obviamente que maneja Camus, sino maneja Michel Foucault, pero vamos a usar en este presente, desde esta reflexión, para abordar el tema que aborda Camus en El hombre rebelde y que ahora abordamos desde la perspectiva del pensamiento complejo. Entonces, la pregunta sería, desde la arqueología de la rebelión, ¿cuándo comenzamos? ¿Cuáles son los primeros sustratos, sedimentos, estratos de los que tenemos que comenzar para entender la historia semántica y conceptual de la rebelión y también la historia práctica, en la medida que se vuelve acción? Camus, de alguna manera, muestra que uno de sus hitos tiene que ver con el cristianismo, en el sentido de que el cristianismo nos presenta un paraíso que se encuentra en un origen, pero también en un final. Y por lo tanto, ese paraíso es el paraíso del que es expulsado el hombre y la mujer por haber pecado. Es decir, son expulsados del paraíso y son empujados fuera del paraíso y van a estar condenados a sufrir su pena y el castigo para redimirse y volver al paraíso. Y quien habla es un Dios. Entonces la rebelión se da desde este contexto religioso y cultural contra ese Dios, contra esa pérdida del paraíso y contra esa promesa. Porque de alguna manera la rebelión dice aquí y ahora, en el presente. Reivindica la humanidad del ser humano y el ser de la humanidad en este presente. Eso me parece interesante. Ahora no niega Camus de ninguna manera una arqueología de la rebelión antes del cristianismo, en otros contextos culturales, pero habría que lograr su configuración dependiendo de los contextos y de las interpretaciones o los marcos interpretativos desde los que se parte para dar lugar precisamente a esa palabra, a ese concepto, a esa configuración que puede aproximarse a lo que hoy llamamos rebelión. Una vez que estalla la rebelión, se abre un campo de posibilidades, un campo de tendencias diferentes, disímiles. Entonces, hay que evaluar también, pues, las consecuencias de la rebelión. Una hemos tocado, puede derivar en el crimen. En la medida que esta rebelión persigue lo absoluto y no se pone límites y hace desaparecer y disemina el valor. El valor ético, que tiene que ver precisamente con lo más íntimo del sentido mismo de la intimidad de la rebelión. Otra secuencia es la del suicidio. En la medida que se asume que el valor es superior a la vida misma, puesto que lo que vale, lo que se aprecia, sobre todo, es la vida de todos. Entonces vale la pena morir por todos, morir por ese valor supremo de la humanidad.
Pero hay otras secuencias de este estallido de la rebelión. Por ejemplo, tendencias que van a la destrucción. Es decir, que asumen lo absoluto como nada. En este ánimo de destrucción y autodestrucción se encuentra Sade. Pero Sade es la imagen desencadenada, desbordante y demoledora expresada en su literatura. El crimen aparece allí exaltado, como fin. Pero todo esto nos muestra definitivamente el devenir de las contradicciones. Cuando la rebelión no puede realizar la totalidad de su ímpetu, de su impulso, de su potencia, se pierde. Se pierde en el camino de las contradicciones. Se pierde en objetivos alcanzables, pero que no alcanzan lo que se pretende, lo que pretende la rebelión. Inclusive la rebelión perdida, enloquecida, delirante, que quiere encontrar en artificios, en artefactos y fetiches la realización suprema del absoluto, y solo encuentra el crimen y la autodestrucción. Es decir, esta exaltación del mal no es otra cosa que una especie de nostalgia que se traiciona a sí misma del bien. Aquí tenemos que detenernos y hacer una reflexión. La reflexión consiste en la sorpresa que encontramos en la experiencia social de que todo lo que se hace, sobre todo lo que se hace y se expresa o se interpreta y adquiere sentido en una u otra narración, nos muestra el núcleo de sus contradicciones. Todo lo que se hace es contradictorio, todo lo que se dice es contradictorio, todo lo que se interpreta es contradictorio. En realidad, si ustedes quieren de manera metafórica, están el ángel y el demonio enmarañados en una frenética, furiosa relación amorosa y de odio. Aquí el deseo que se convierte en exaltación del desenfreno sexual, del libertinaje, cuando la libertad se redució al libertinaje, de unos amos que pretenden saber, que pretenden el saber, un saber absoluto del mal, terminan mostrando precisamente la insatisfacción de la sexualidad. Es decir, en otras palabras, encontramos en esta destrucción y autodestrucción, en esta exaltación de lo opuesto a los reglamentos de la sociedad, otro orden. El orden del lado oscuro, pero el orden del lado oscuro se parece mucho, analógicamente y simétricamente, al orden del lado luminoso. Entonces, ahí vemos que solo esta luminosidad, este iluminismo, estas pretensiones de la filosofía iluminista se pueden descifrar a partir precisamente de esta oscuridad, de este lado oscuro, de esta experiencia oscura, de este desenfreno, desbocado y suicida. Y al revés también. Sade solo puede ser interpretado precisamente a partir de lo que se opone, de aquello que se opone.
Por eso pretende convertir sus prácticas, su doctrina, por así decirlo, en parte de una república, que tiene que ver precisamente con una forma de concebir perversa la libertad. Libertad y justicia no se oponen, se complementan. Sin embargo, la práctica de los revolucionarios, de los que vamos a hablar después, va a llevar precisamente a una distinción, a una separación, a una economía política perversa del totalitarismo, que implica que a nombre de la justicia se excluye, se niega la libertad o se la posterga hasta que se realice plenamente la justicia, es decir, la promesa. A su vez, como en contraste simétrico, aparece la libertad de una manera exaltada, extrema y quizás vaciada de su contenido, separándola, diferenciándola de la justicia y por lo tanto negando la justicia. Y cuando ocurre esto, es decir, la libertad que no está complementada con la justicia, que no se interpreta a partir de la justicia, se convierte en eso, en libertinaje o en suicidio. Entonces estamos pues ante los dilemas o las tribulaciones a las que nos llevan los conceptos. Si es que estos son aislados, si es que estos son separados de una narrativa integral a la cual pertenecen al acontecimiento. Lo mismo ocurre entre el concepto de individuo y el concepto de nosotros, o sociedad o pueblo. Es decir, se complementan en el sustrato profundo de una narrativa integral. Pero ocurre que una especie de economía política de la diseminación, llamaremos así, separa al individuo de nosotros, al individuo de la sociedad, como si el individuo pudiera existir sin la sociedad, sin ese nosotros. Y al hacerlo, obviamente, lo deja aislado, desolado, solitario, vacío y mudo. De la misma manera pasa con la valorización extrema, el aislamiento mismo, para decirlo de ese modo, de un nosotros, de una sociedad, de un pueblo, que se concibe sin los individuos y por lo tanto también se vacía de contenido y termina siendo una especie de totalidad abstracta. Fíjense estas economías políticas de la diseminación, de la abstracción, terminan precisamente en contradicciones, pero son contradicciones conceptuales, no son contradicciones que se dan en la realidad. En la realidad se da un devenir de las dinámicas complejas integradas de una manera creativa. Entonces tenemos que atender precisamente a lo que ocurre y lo que hemos llamado las consecuencias mismas de la rebelión desatada. Es decir, la rebelión desatada se pierde en el camino, se pierde en el desborde en la medida que olvida su propia memoria, el propio origen de la rebelión, su valor, su inmanencia, si ustedes quieren, su ética. Y en ese sentido termina precisamente a través de este olvido perdiéndose en su propio laberinto lleno de contradicciones. En este desbocamiento de la rebelión, cuando los rebeldes se encuentran perdidos y se dan cuenta de esta
pérdida, en vez de desandar el camino y volver a la memoria, o a través de la memoria al origen o del valor, deciden seguir adelante en esta pérdida. Y al hacerlo, llegan al abismo, se derrumban, se suicidan, se destruyen en una autodestrucción que destruye el mundo, o pretenden destruirlo. El nihilismo ha llegado a la nada. Ha muerto Dios y todo está permitido. Pero Nietzsche, de una manera paradójica, el todo está permitido termina en nada está permitido. Nada es cierto, nada está permitido. Entonces la ley reaparece. Y la ley reaparece precisamente como fin o como finalidad. Es decir, de lo que se trata precisamente es salir del caos, del nihilismo o del caos nihilista, de este humano demasiado humano, que más bien quiere decir el mundo de la mediocridad, y llevar a término esta evolución, podemos decir así en términos ilustrativos, llegando al hombre moderno, al último hombre, antes del superhombre, el artista, transmutador de valores. Nietzsche, consciente de la muerte de Dios en su época, se enfrenta a las restauraciones del Dios en otras máscaras o fetiches, entre ellas la moral. Se enfrenta a la moral que considera que es parte de la herencia del cristianismo. Un cristianismo, por cierto, sin Cristo, donde Jesús fue el último cristiano crucificado, muerto en la cruz. Reivindica a Jesús, incluso en ese libro que titula El Anticristo. Entonces ya vemos precisamente cómo la lucidez filosófica se vuelve y se envuelve, se pliega y se despliega y repliega en sus propias paradojas, si es que no son contradicciones. Estrellarse con la moral o contra la moral no quiere decir suspender la ética, al contrario, de lo que se trata es precisamente de una ética, de la ética del artista, del creador, del gran creador, que es el superhombre. Sin embargo, todo esto, que es precisamente llevar a las consecuencias finales, las premisas y los enunciados de una crítica al nihilismo, que paradójicamente renuevan el nihilismo en distintas formas polimorfas, llevan al Nietzsche de lo que podemos llamar la confesión del crimen de Stirner a la aceptación del asesinato. Lo más grave ocurre con quienes recogen de manera escolar estas enseñanzas. Las enseñanzas de estos filósofos o profetas. Y quienes las recogen sin entenderlas. Y obviamente cumplen
con su tarea. La tarea de un lirismo ya mediocre, desteñido y gris, sin mucho discurso. Y obviamente llevan a un mundo de campos de concentración. Es la misma paradoja de Marx, quien sustituye la libertad y la justicia por la historia. Convierte a la historia en el absoluto. Y quienes recogen precisamente esta obsesión por la historia y pretenden realizarla, la realizan precisamente con un crimen y asesinato multitudinario. Es decir, convierten a la sociedad en una sociedad de esclavos en espera de que se cumpla la justicia en sentido absoluto. Es decir, Marx y Nietzsche van a vivir precisamente su propia dramatización, su propia disminución y diseminación en manos de sus discípulos. Dicho esto, y concluyendo con esta parte, que es la primera parte de las exposiciones o la serie de exposiciones que vienen en torno precisamente a las paradojas de la rebelión, diremos que no se sale de las contradicciones desgarradoras si es que no se vuelve al origen y a la memoria del origen de la rebelión, que es una rebelión integral, y no se escapa a las consecuencias apocalípticas de los que se hacen cargo de modo práctico de las tareas en base a la interpretación sesgada de las enseñanzas de los profetas y los filósofos. Si no se vuelve a través de la memoria crítica al origen. Y el origen de la rebelión precisamente es una desmesura, un desborde, un levantamiento, una liberación de la potencia social, de la potencia creativa de la vida.